Cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de quien la emite y no de esta emisora. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa De Frente a Tabasco. Como todos los lunes y jueves, este programa se transmite en vivo y usted puede vernos a través de www.canaltvx.com, y al día siguiente de este programa usted puede escuchar la repetición de este mismo programa en las estaciones de radio XHBX en el 89.7 de FM y también en nuestra página de internet de radio www.xbx.com. Soy Moisés Dagdug, a sus órdenes, y me da mucho gusto darle la bienvenida a nuestros panelistas habituales de esta mesa de Frente a Tabasco. Licenciado Feliciano Calzada Padrón, muy buenas noches. Buenas noches, señor. No, con López Portillo es Leandro Rovirosa. Exacto. Y los 3 primeros años no hay recursos, el petróleo sigue valiendo $4. En los 3 últimos años del Jolopo y de Leandro Rovirosa es cuando sube a $44, de 4 a $44. Pero cuando entra Enrique González Pedrero con De la Madrid, ya recibe el gobierno más rico del país, con un presupuesto brutal, pero además con cierta inflación, que con Jolopo había sido brutal, la inflación había sido brutal. Todos los días. Todos los días. Entonces, con Miguel de la Madrid ya no fue tanto, pero siempre había inflación. Y Enrique González Pedrero se dedica a guardar dinero de tanto que recibía de la Federación. Y se le empezó a atacar de que no tenía capacidad ejecutiva o que no tenía capacidad de ejercicio. Los defensores de él dijeron que para poder hacer los puentes que hizo en el último año, necesitaba guardar dinero. La verdad es que la Federación llegó un momento en que lo amenazó, que si no ejercía el dinero, sencillamente se lo iba a retirar. Entonces, porque además no solamente eran los intereses que eran muy altos por la inflación, sino que él no ejercía. Pero al final los que lo apoyaban dijeron que si no hubiera sido por ese guardado de 2 años o de 3 años, no hubiera podido intercomunicar al estado de Tabasco, que estaba desintegrado. Porque usábamos las pangas todavía. Usábamos las pangas, ¿no? Y había lugar, por ejemplo, la carretera que se hizo por toda la costa para salir a Jonuta, igual era de puras pangas. Llegar a Jonuta también. Entonces, en esa forma se integró Centla, y frente a Centla se hizo un segundo puente para utilizar ese camino que pasaba por atrás de Macuspana y que llegaba por atrás de Jonuta, la envolvía. En fin, ¿cuál otro puente fue el que hizo? Pues es que principalmente fue uno de los que más llamó la atención, fue el de frontera. Sí, pero fueron 2. ¿No? Pero fueron 2. Sí, uno de frontera. Pues el de Jonuta es el otro puente muy grande. El de Jonuta, claro. Sí. Entonces ahí hay 3 puentes muy grandes que hizo. Y en esa forma fue como integró al Estado. Yo recuerdo que a los candidatos que le tocaban el distrito sede en frontera salían de Villahermosa
del partido a protestar y a iniciar su campaña. Nada más que para continuar la gira que era Centla, Jonuta, Zapata, Balancán, Tenosique. De frontera, cuando terminaba la gira, tenían que regresar a Villahermosa, porque no había manera de comunicarse de frontera a Jonuta o a Zapata. Entonces se regresaba a Villahermosa, se iba a Zapata, de Zapata se iba a Jonuta, se regresaba otra vez a Zapata para ir a Tenosique, se regresaba a Zapata para ir a Balancán, porque no había la intercomunicación entre cada uno de esos municipios. Como un poquito antes de esa época, para ir a Jalapa, a Teapa, se iba directamente, pero si habría que ir a Jalapa, había que regresar. Si había que ir a Tacotalpa, que está al lado, había que regresar a Jalapa y dar la vuelta por Jalapa para llegar a Tacotalpa. Todo en Pangas también. Mario Trujillo hace las carreteras de intercomunicación, y ahí es donde se hace la carretera Teapa-Tacotalpa, y luego, para evitar precisamente esa vuelta, ¿sí? La carretera se había iniciado desde la época de don Carlos Madrazo, pero el puente sobre el río Puyacatengo y el puente sobre el arroyo del Chichilte, en la época de Crecientes, no se podía pasar. Se hizo un puente de vado, y cuando la Creciente subía sobre el puente de vado, subía hasta 4 metros. Qué bárbaro. Así que nadie pasaba. Además, por ser río de la sierra, con una fuerza brutal y muy peligrosa, ¿no? Claro. Entonces, volviendo a don Enrique y volviendo a la actual administración, si don Enrique guardó dinero, pues en la actualidad a lo mejor están guardando dinero para la crisis o para el recorte que se va a dar el 2016 y el 2017. O para las elecciones, ¿no? Para poder hacer chanchullos. También. ¿No? Acuérdate que este gobierno de Arturo Núñez utilizó muchísimo dinero del erario público para hacer un cochinero en las elecciones pasadas de junio, ¿no? Así es, ¿sí? Así es que a lo mejor también están guardando. Acuérdate que es muy probable que venga otra elección aquí en el municipio de Centro, sí, y seguramente la de gobernadores, ¿no? Sí, yo tengo la seguridad de que el Tribunal Regional de Jalapa va a confirmar el resolutivo del Tribunal Estatal. Y como el PRD se va a ir al TRIFE, bueno, pues entonces el TRIFE también, después de 2 sentencias favorables, pues sencillamente va a aprobar también esa impugnación que el Tribunal Estatal Electoral confirmó en base a los actas que el instituto realizó para hacer la elección, y en esas actas fue donde se encontró todo el fraude electoral que cometió el instituto, pues de acuerdo con el PRD. Claro. Y porque ya sería muy difícil que la Sala Superior, después de 2 sentencias en un sentido, pues resolviera en contra, ¿no? O sea, claro, que todo parece indicar que sí habrán elecciones nuevamente en el municipio de Centro, por lo menos, pero falta todavía la última palabra. Y bueno, ya que recuerdas a don Enrique González Pedrero, yo también recuerdo otra de las obras de don Enrique que tiene mucho, para mí tiene mucho significado, es la creación de los centros integradores. Porque por esta gran incomunicación que había en Tabasco, resulta que para trasladar o para tener los servicios esenciales de una comunidad había que recorrer kilómetros
para llegar, por ejemplo, a un centro de salud muy lejano. Entonces, con estos centros integradores, ubicados estratégicamente cerca de los núcleos de mayor número de habitantes, se hacía un centro integrador que tuviera de todo, es decir, desde la escuela, desde el centro de salud, correo, telégrafo, correo, etcétera, todos los servicios, sí. Y eso se me hace que fue una obra con una gran visión. Sí. Otra obra que hicieron también, aprovechando que sobraba el dinero, hicieron una serie de rastritos pequeños en comunidades muy pequeñas, que fueron un fracaso porque las usaron cuando se inauguró y después sencillamente ahí están abandonadas, ¿no? Las famosas los pisos, letrinas y fogones. Los pisos, eso sí, indiscutiblemente fue muy bueno y usado, pero los programas de desarrollo avícola y porcícola y del borrego, ¿no?, que se hicieron instalaciones muy grandes y se les entregaba a las mujeres para que ellas administraran gallina, pato, puerco. Granjas de pollos, etcétera, Sí, ¿no? Todo eso se desapareció. Ahí nada más quedaron las instalaciones. Los borregos que se trajeron del Caribe, bueno, pues dicen que muchas de las comunidades, el día que recibieron, de gusto y de júbilo, mataron uno. Hicieron gran fiestón con los borregos. Mataron uno o varios para festejar que ya iban a producir borrego peligüey, ¿no? También, eso también desapareció. Claro, pero fíjate que esta creación de granjas comunitarias también se me hace que era una muy buena idea. Sí. Lástima que a lo mejor lo que hizo falta fue un convencimiento en la población de cómo debería de funcionar, Sí. En un sentido social, en un sentido comunitario, ¿no? Y que se le diera seguimiento por los anteriores gobiernos. Claro. Ese fue el problema Porque mayor. sí tenían el abasto de los alimentos, Sí. ¿no?, para sus pollitos, etcétera, pero los siguientes gobiernos pues simplemente dejaron abandonado eso y obviamente así ya no funcionaba. Eso aunado de la codicia a lo mejor de los que tenían dentro de su terreno, se había construido estas granjas, pues decían, pues esto es mío y esto no es de la comunidad, en fin. Pero normalmente se hizo dentro de los terrenos de la comunidad, ¿eh? Sí, de los terrenos ejidales. Aunque muchos eran en terrenos particulares. ¿Ah, sí? De que, como que donaban, o yo no sé si lo daban como, yo no sé si lo daban como alquiler o prestado. Fideicomiso, o en, ¿cómo se llama esta figura? En comodato, Sí. no sé cómo, pero yo sí supe de muchas granjas que se quedaron, los dueños del terreno sí se quedaron con las instalaciones de las granjas. Yo iba a mi rancho y pasé por el poblado Quintana Roo, en Teapa. Y ese día había una gran efervescencia en el poblado porque estaban vendiendo las mujeres su cosecha de pollos. Y me dio mucho gusto ver que veía yo que algunas mujeres llevaban 2 o 3 pollos colgados, mientras que el camión ya se le había tapizado de los pollos. Y pregunté y me dijeron que los pollos que se habían lastimado o que no daban el peso, tomaron la decisión de repartírselo entre las administradoras. El pollo que estaba ya a muy buen peso y de muy buena salud ya estaba en las cajas arriba de los para camiones llevarse al mercado. Que había. Y yo logré ver cómo señoras que llevaban 2 pollos también llevaban sus billetes, porque ahí se había repartido, ahí se había hecho la compra-venta, y de parte del gobierno del estado había ido alguien a recibir y a pagar a cada una de las mujeres. Entonces eso me dio muchísimo gusto, porque vi la euforia y el entusiasmo de las señoras.
llevaban sus billetes para comprar 1000 cosas y llevaban también sus 2 o 3 pollos que les había tocado para comérselos al día siguiente, ¿no? Claro. Entonces, lamentablemente, todo eso se acabó. Las granjas de cerdos, lo mismo pasó, ¿no? Cuando yo vi en varias ferias ganaderas y agrícolas en el país, por ejemplo, San Luis Potosí, Monterrey, y vi que en las ferias se anunciaba borrego Tabasco, y era el borrego peligüey, y se le llamaba borrego Tabasco porque se importó una cantidad muy importante del Caribe, y aquí se les hizo que reproducir, y después se empezaron a vender sementales y hembras para el resto del país. Así que cuando como menos una raza mejorada, digamos. Exacto, y ya se llamaba borrego Tabasco, y era borrego, había sido originalmente borrego peligüey. Cuando llega a Tabasco y se empieza a reproducir estos animales, pues entonces le cambiaron el nombre y se le puso borrego Tabasco, ¿no? Claro. Es como el programa de pisos, fogones y letrinas que impulsó Enrique González Pedrero, que en su momento fue muy criticado porque dice, bueno, ¿cómo se va a gastar dinero en hacer pisos, fogones y letrinas? Pero si tú revisabas las estadísticas del estado de Tabasco, te dabas cuenta que más del 50% de la población defecaba al aire abierto. Y que eso, por supuesto, provocaba un sinnúmero de enfermedades gastrointestinales, Sí. Lo cual quiere decir que simplemente con haber instrumentado ese uso de las letrinas, Salud Pública se ahorró una gran cantidad de dinero en atender ese tipo de enfermedades. Claro. Lo mismo que los pisos que tradicionalmente eran de tierra, que ya eran de cemento, la manera de cocinar los alimentos, que no era tampoco sobre tierra, sino que ya había una especie de fogón, ¿Sí? Que en su momento fue muy criticado porque no le veían la utilidad tangible o real de este asunto. Lo veían simplemente como una ocurrencia, y a mí me parece que eran programas sociales muy importantes. Así es. Muy importantes. Muy importante. Los fogones, antes de ese programa, unos eran altos, otros eran medianos, otros eran bajitos. Cada campesino lo hacía como podía y quería. Y las que pagaban todo era la mujer, que era la que tenía que estar ahí en el fogón. Pero además, el piso de la cocina era de tierra, y cuando llovía, pues en alguna forma aquello adentro de la cocina se volvía un lodazal. Un lodazal, claro. En las casas donde se puso el piso, los niños recibían infinidad de gérmenes y de parásitos que entran por los pies, precisamente porque la casita era de piso de tierra. Entonces, en el momento en que se le hace el piso de cemento, pues se transforma, porque se evita los parásitos y enfermedades y gérmenes que están sobre la tierra, porque la cucaracha se entierra en la tierra y en el cemento no. Claro. Y todos los animales, los alacranes también se entierran. Y ahí hacen sus nidos y ahí producen sus infecciones. No, eso fue estupendo, extraordinario, ¿no? Un gran De programa pronto social. ya el fogón era del mismo tamaño, y el fogón ya no eran 3 piedras que la mujer trabajaba hincada haciendo su comida sobre las 3 piedras que había conseguido, o había conseguido 3 o 4 ladrillos y ahí estaba siempre hincada. Cuando se hace el fogón, la mujer ya actúa parada, ya cocina parada.
En otras condiciones. En otras condiciones completamente. Claro. Pero bueno, eso es tener gobiernos que actúan con cierta visión, con cierto programa, con cierto objetivo, no al ahí se va, o al a ver si entran todavía en su curva de aprendizaje los funcionarios, ¿no? Como desafortunadamente nos está pasando en Tabasco. Y ya que estamos obviamente aquí en el estado de Tabasco, otro tema muy lamentable, por supuesto, y que ha sido sumamente criticado, es el asunto de los automóviles estos que son detenidos, pero que se otorgan sin ningún recato a funcionarios públicos para su uso, sin que haya ninguna orden de ¿cómo se llama? Que un juez dictamine que se le da en cuidado para que no se deteriore, claro, ¿no? O que hayan sido asignados sin resguardo administrativo. Sí. Lo curioso de esto es que la diputada Esther Alicia Dagduc presenta en el Congreso, denuncia este hecho, y ya el día de hoy resulta que esta información está prohibida darla, esta información está cerrada, ya no se pueden obtener datos de qué vehículos son, ni a qué funcionarios o amigos de los hijos del gobernador están dados. Sin embargo, nosotros tenemos aquí una lista que, si me permites, voy a leer, simplemente dando los nombres y los vehículos. Por ejemplo, una Ford King Ranch Lobo al licenciado Ángel Mario Díaz Acosta, una Dodge Journey al licenciado Rogelio Serra Bautista, un Seat Ibiza a Gustavo Cortés García, Chevrolet Aveo a Carlos Antonio González Vasconcelos, Chevrolet Avelo a Hilario Junior Olán Pozo, Toyota Tundra a Manuel Vega Luna, Toyota Tundra también al ingeniero Jesús Heriberto Hernández López Portillo, Chevrolet Aveo al licenciado Laureano Naranjo Cobian, sí, al licenciado Laureano Naranjo Cobian, también anda usando este tipo de vehículos. Chevrolet Aveo también Miguel Ángel Covarrubias Delgado, Dodge Dakota al diputado federal Óscar Ferrer Ábalos, Honda Accord a José Luis García Guzmán, Dodge Journey a Carlos Mario Magaña Tejeda, Dodge Journey también a Pablo Eduardo Ibáñez López, sobrino del señor gobernador. Perdón, Pontiac G5 a Jorge Adolfo Estrada Taracena, Mitsubishi 200 a Delmi del Carmen Cadena Pérez, Ford Lobo a Enrique Lorenzo Bellicia Rosique, Volkswagen Jetta a Emanuel Cárdenas Morales, Dodge Journey a Marta Olivia Contreras Valenzuela, Honda a Manrique Arias Garduza, Ford Fusion a Marco Antonio Fuentes Pérez, Dodge Journey a Manuel Ble González y Nissan Sentra a Londra Bolaina Martínez. Son 22 vehículos en total, son la relación de vehículos que la Fiscalía le da a estos funcionarios, pero sin que haya, por supuesto, ninguna de estas asignaciones tiene resguardo administrativo. Esto en español, en el idioma de Cervantes, se llama corrupción, simple y sencillamente corrupción. Sí, habría que averiguar cuántos coches de estos son del Estado o son de fuera. A mí se me hace que son de fuera. También estaría bueno preguntarse cuántos de estos coches estaban asegurados, porque el que se lo robaron fuera del Estado y a los 30 días de no aparecer, sencillamente cobró el seguro de ese coche.
pero muchos vehículos no se aseguran, sobre todo aquellos que ya tienen algún tiempo de estar circulando, o aquellos que sus propietarios no tienen recursos. Entonces, quiere decir que la Policía de Tránsito del Estado, estos vehículos no los ha monitoreado al resto del país, diciendo: aquí tenemos estos vehículos, tal marca, tal placa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es que han podido disponer, pero pues en forma arbitraria. Porque han habido casos de dueños de estos vehículos, sus legítimos propietarios, que se los encuentran en la calle y reconocen a su vehículo, ¿no? Y van, revisan número de motor, etcétera, etcétera, y resulta que sí es su vehículo y que sí les pertenece a ellos todavía y que indebidamente están siendo usados. Pero llama mucho la atención también, Feliciano, de que ya el gobierno del estado cerró la información, es decir, ya está reservada la información, ya no puedes preguntar abiertamente a través de transparencia, por ejemplo, qué pasa con estos vehículos. Por algo será que los cerraron, por algo será que ya no es posible hacer preguntas o indagar acerca de estos vehículos. Hace 3 o 4 días escuchaba a una señora en un programa de radio quejándose que le habían recogido su coche, por alguna forma su coche apareció en tránsito, y fue a reclamarlo, y cuando salió declaró que le habían entregado el carro incompleto. Entonces Tránsito del Estado mandó un reporte al periódico y al radio señalando que el carro en tal día se le había entregado a la señora, que ella había firmado de recibo, y que el carro se encontraba en magníficas condiciones. Entonces al día siguiente regresa la señora y dice: yo no recibí en condiciones, hacía falta el radio, hacía falta el estéreo, las llantas estaban desgastadas. El caso es que dice que le costó una fortuna, y denunciaba pues que no solamente la habían robado, sino sencillamente todavía querían exhibirla como una mentirosa, ¿no? Entonces, pues eso es triste porque, y que había pagado, le habían exigido que pagara 3,000 pesos o 5,000 pesos por el tiempo que se lo habían guardado. Se lo habían cuidado. No, bueno, pues qué barbaridad. Y bueno, pues ahí también hay algunas peticiones, específicamente de la diputada Esther Alicia Dagduc, para que comparezca el secretario de Seguridad Pública y Tránsito del Estado, y obviamente pues es una petición que ahí está empantanada por el PRD, porque obviamente no le conviene al partido en el poder, al partido del corrupto Arturo Núñez, que se presenten en la Cámara de Diputados a una comparecencia ante diputados que puedan hacer preguntas que ellos estimarían incómodas. Pues así las cosas, Feliciano, en nuestro estado, muy lamentable todo, ¿no? Por supuesto. Y seguimos, bueno, ya hablaremos después en qué termina el tema de Mario Yergo, porque no hay modo que se acabe de resolver, siguen las disputas, las controversias, y si es el diputado suplente, que si no lo es, que en fin, es un rollo tremendo. A mí me parece, y lo hemos dicho aquí en este programa, que por el corto tiempo que falta, se la van a hacer de tos, es decir, le van a dar de largas a Mario Yergo para que no llegue a tomar posesión como diputado local, que es el cargo que alega y alegan algunos abogados que sí le corresponde, como la barra de abogados, que por ejemplo ya se pronunció y dice que legalmente él es el diputado suplente que debe estar en funciones. En fin, el caso es que todavía no se da, seguramente en estos días habrá noticias, y sobre todo en estos días sabremos
algo que toda la población está esperando, que es la resolución de la Sala de Jalapa con respecto a la posible nueva elección en el caso del municipio de Centro. Ya los partidos, también lo hemos estado comentando, ya están pues haciendo lo propio. El PRD en campaña abierta, a destiempo y violando cualquier disposición legal, Morena por el estilo, también en las mismas. Yo creo que los únicos partidos que se salvan en ese sentido es precisamente el PRI y el Verde, quienes están esperando precisamente que haya un resolutivo final, no solo de la Sala de Jalapa, sino de la Sala Superior, y a ver qué pasa. Y ya sabrán ellos si van a empezar a hacer campaña o no. Las declaraciones que ha dado el PRD en voz de su candidato impugnado, Gaudiano, pues yo creo que las vamos a tener que escribir para que la historia las recuerde como las incongruencias jurídicas que se han dado en las últimas semanas. Oye, Feliciano, pero no hay que ponerlas en la Cámara de Diputados. Y si se ponen, pues por lo menos que se pongan sin faltas de ortografía, no como la placa que se develó ahora del archivo Gabriela Lomasto, ¿no? Con faltas de ortografía, evidentes faltas de ortografía, y fue inaugurada por el señor gobernador, pero como ese señor está en Babia, o está en la Luna, o quién sabe dónde está, pues ni cuenta se dio de que había unas faltas de ortografía en esa placa. Ojalá que esas palabras que tú estás pidiendo que también se pongan de Gerardo Gaudiano. Sí, recuérdame, me acuerdo de algunas, ¿no? Por ejemplo, dice Gaudiano y dijeron sus abogados también: vamos a meter a la cárcel a los 3 magistrados del Tribunal Estatal Electoral por haber impugnado. ¿Cuál fue la siguiente? Porque la última, esa fue ayer, y esa ahorita la vamos a aventar. Esa es, yo creo, no la mejor, pero sí es de las tan buenas como las. Sí, cuando dijo, ¿cómo es posible que 3 personas atrás de un escritorio puedan más que el voto del pueblo? Que votó, por supuesto, por Gaudiano, a eso se refería, ¿no? Pues da la casualidad que esos 3 funcionarios son la autoridad. Nada más, nada más, menos. Nada más. Que en esa ocasión comentamos aquí que ya estaba surgiendo otro caudillo del sur, ¿no? Porque así como López Obrador no respeta la ley, ni a los funcionarios, ni a la Suprema Corte de Justicia, bueno, pues entonces ya tampoco Gaudiano respeta al Tribunal Estatal Electoral. Pero el de ayer o el de hoy no tuvo nombre. Mañana va a presentar una denuncia contra el PRI. Denuncia penal contra el PRI por haber promovido la impugnación de la elección. Ah, caray. Entonces, no, ese está terrible. ¿Será que va a meter a todos los priistas de Tabasco, los va a meter a la cárcel? ¿No? O nada más a los directivos. De todas maneras, los directivos son muchos, ¿no? Y además, dado caso, pues la directiva del PRI o de cualquier otro partido estaba en su pleno derecho de impugnar. Sí, la ley le da esa opción. Pues claro. ¿No? Y tan fue buena la opción que prosperó. Y ahí se sumó el Verde y se sumaron los otros partidos políticos también. Hasta Morena se sumó. Claro, hasta Morena, efectivamente. Sí, hasta la impugnación. Entonces ahora nada más se va contra el PRI. Va a meter a la cárcel mañana, va a presentar una denuncia penal contra el PRI por haber pedido el que se anulara la elección del centro. Entonces, no cabe duda que tiene los mejores abogados de México este muchacho, ¿verdad? Pues sí, pero no solo eso, Feliciano. Lo que no cabe duda es que solamente aquí en Tabasco suceden, se ven y se oyen cosas como estas, sí, ¿no? Que están fuera de toda lógica, de toda
normalidad, etcétera, ¿no? O sea, verdaderamente inconcebible. Y seguramente Gerardo Gaudiano pues está siendo muy mal asesorado. Si son abogados quienes los están asesorando, pues son muy malos, por lo menos desconocedores elementales. Han de ser abogados chinos. A lo mejor son chinos. O de Checoslovaquia. También, que no Chuecos. conocen la ley aquí. Chuecos. Sí. En fin, bueno, Feliciano, pues el tiempo ya se nos agotó, como nos suele suceder en este programa, sin acabar de desahogar todos los temas, pero nosotros les agradecemos muchísimo a la audiencia que siga sintonizándonos, que siga con nosotros. Tanto el licenciado Feliciano Calzada como un servidor estamos muy orgullosos, y siempre lo decimos, y también lo decimos en el nombre del licenciado Uldarico Canto, que hoy, como dijimos, no le dio tiempo de llegar a este programa. Estamos muy orgullosos de decir siempre que nosotros sí, con la frente en alto, de frente a Tabasco. Soy Moisés Dagdú y les recuerdo a sus órdenes, y les recuerdo que mañana este programa puede escuchar la repetición a través de la estación de radio XHBX en el 89.7 de FM, y también en nuestra página de internet de radio www.xbx.com. Muchas gracias.